Bien, bueno, muchas gracias a todos. En esta primera parte, lo que nos vamos a enfocar es, vamos a entrar ya al estudio de las estructuras de concreto reforzado. No es que con las anteriores clases o los anteriores videos ustedes no hayan visto ya el tema o se hayan introducido a este estudio de las estructuras de concreto reforzado. Lo que sucede es que a partir de ahora vamos a empezar con el cientificismo mismo de las estructuras. Y a diferencia de los cursos de mecánica de sólidos, en el curso de diseño de estructuras de concreto, con lo que se comienza es con el tema de flexión. ¿Sí? Entonces, voy a dar los créditos de lo que voy a presentar al profesor Segura, ¿sí? Profesor Segura, de donde estoy mostrando pues las imágenes del libro de él, el libro que por supuesto también tengo en físico, libro de diseño de estructuras de concretos 1. Entonces, nosotros ya estamos en la clase inmediatamente anterior, en el video anterior, hemos revisado metodologías de diseño, filosofías de diseño, hablamos de todas estas cosas. Y lo que nos vamos a enfrentar ahora es específicamente a ver el método de la resistencia última, porque es el que está enfocado principalmente en la NSR10. La NSR10, aunque lo permite, lo vimos en la clase anterior, permite la metodología elástica y la metodología, las otras metodologías, en realidad lo que nos permite son los estados límites, principalmente los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos corresponde ahora hablar? ¿Sí? Vamos a hacer, digámoslo así, una deducción muy cientificista de las expresiones para poderlas aplicar en las respectivas clases de ejercicios que también estarán acá y algunos ejercicios adicionales que les colocaré en algunos videos adicionales que les subiré. Entonces, nosotros trabajamos o nosotros revisamos que principalmente los estados límites que teníamos bajo los cuales la norma está diseñando las estructuras y que tenemos nuestro código y que en realidad está enfocado en el ACI, American Concrete Institute 318. Están los estados límites, ¿sí? El profesor Segura nos habla en su texto de 3 estados, el estado límite de falla, el estado límite de servicio y los estados límites especiales. Me parecen muy acertadas estas definiciones y con todo respeto de ustedes, pues me voy a permitir leerlas. Aunque ya la habíamos entendido, pues nosotros quiero leerlas. Dice, corresponde al colapso parcial o total de una estructura con características como pérdida de equilibrio total o parcial, la rotura del elemento o de elementos principales o básicos que conduzcan al colapso. Miren que el estado límite de falla nos habla de colapso y de una falla total o parcial de la estructura. Por ejemplo, la fractura total de una viga por flexión o por cortante, ¿sí? Llevamos los materiales al límite y bajo esa condición es que la norma está diseñando y está dando los requerimientos que necesitamos para el diseño. Ahora, el estado límite de servicio, me permito leer, corresponde a la interrupción del uso de la estructura sin que conlleve al colapso. Entonces tengamos en cuenta que el diseño del estado límite de falla es cuando hay una, valga la redundancia, una falla total y un colapso parcial o total de la estructura. La otra es simplemente, ¿sí?, a una interrupción del servicio. ¿Por qué? Por deflexiones grandes, por aparición de, digámoslo así, de deformaciones excesivas, etcétera, etcétera. Y habla el profesor Segura de un estado límites especiales, que no lo menciona el profesor Jauroribe Escavilla en su libro, pero pues que es importante mencionarlo. Dice, corresponde a daños o fallas debidas a condiciones especiales, como movimientos sísmicos anormales, fuego, explosiones, colisiones de diversos tipos, ¿sí? Por ejemplo, que un automóvil golpee, por ejemplo, una columna bastante, digamos, que tenga una carga aferente bastante grande, una explosión ahora que estamos tan de moda, ¿sí? Pues ahora les menciono, después de que termine de hacer el video, un tema relacionado con esto que no quiero que quede grabado. Bien, por favor háganme acuerdo. Muy bien, entonces cuando nosotros estamos trabajando
los estados últimos de falla bajo las cuales se va a trabajar en realidad el diseño de las estructuras y que vamos a revisar cómo es que hacemos los diseños. Tenemos que tener en cuenta que las condiciones principales bajo las cuales se va a trabajar los materiales, en este caso el concreto y el acero, son condiciones muy particulares, ¿sí? Y no van a ser unas condiciones elásticas, ¿sí? Por ejemplo, por acá del acero, ¿no? Van a ser con las condiciones, digámoslo así, últimas. ¿Y cuáles son las condiciones últimas? Pues los esfuerzos de compresión del concreto, que son los esfuerzos que nos dan las especificaciones o el diseño de las mezclas, que eso lo define usted como ingeniero estructural. Les recuerdo, el ingeniero estructural define bajo qué condiciones va a estar, ¿sí? Y el constructor debe regirse a estas condiciones. Puede ser un concreto de 21, de 28, de 35, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en realidad, ingenieros, es la resistencia máxima que alcanza el elemento, porque si nos damos cuenta aquí en esta gráfica, aunque esta es la condición máxima, el concreto todavía está, digámoslo así, permitiendo unas deformaciones, está permitiendo unas deformaciones, llamémoslo así, deformaciones resilientes, que pues permiten cierta trabajabilidad del elemento estructural. Pero en realidad, bajo las condiciones que se va a trabajar, van a ser estas resistencias máximas. ¿Que cómo se controla esto? Ya lo conocemos de los cursos de concreto simple, que estos elementos pues se diseñan bajo unas condiciones estándares de agregados y de cemento, y pues que esto lo da ya prácticamente la mezcla. En nuestro medio, ¿quién es el responsable de tener este elemento? Pues puede ser el ingeniero en obra que está elaborando la mezcla, o muchas veces las obras grandes requieren diseños de mezclas específicos que se compra a estas diferentes fábricas. Entonces es responsabilidad tanto del constructor como del interventor, como del supervisor, velar que las especificaciones bajo las cuales el ingeniero estructural diseñó, pues se cumplan. Ahora bien, esta es una gráfica un poquito antigua, ¿sí? Porque en realidad en Colombia nosotros ya solamente tenemos un acero, que es el acero de 420 megapascales. En realidad, la gráfica, ya habíamos hablado en una charla inmediatamente anterior, que la gráfica de esfuerzo contra deformación del acero es algo así, ¿sí? Teniendo una condición elástica, una condición plástica y una condición de endurecimiento, y por lo tanto una condición de falla, pero que en realidad, ¿sí? Para el diseño, a nosotros como ingenieros estructurales, lo que nos va a importar es esta parte que nos está mostrando aquí esta gráfica, que es una parte lineal y una parte plástica, conociendo esto como el esfuerzo de fluencia, ¿sí? El esfuerzo de fluencia, ¿qué es? Es aquel esfuerzo de fluencia, es aquel, perdón, esfuerzo en el cual ya no se requiere más carga para que existan deformaciones. Por eso es importante conocer que este comportamiento de este material, por ser así elástico y plástico, se lo conoce como un material elastoplástico. Los modelos constitutivos que conllevan los materiales también son importantes. Me llamaba mucho la atención en un texto cuando escribía mi tesis de mi maestría, que unos profesores españoles decían que el concreto en los modelos matemáticos también se lo consideran como un material elastoplástico. Pues tengo sus críticas respecto a esto porque no creo que un concreto sea un material elastoplástico, ¿sí? Ellos hablaban del material elastoplástico por esta resiliencia que se puede manejar en este sentido, pero bueno, es muy respetable la posición de estos ingenieros españoles. No estoy de acuerdo, pero la respeto. Bien. Entonces tengan en cuenta que el primer principio que tienen que tener, ¿sí? Siempre claro para el diseño de las estructuras de concreto es la calidad de los materiales, que son estos tres materiales, que ya hemos discutido bastante, y en la lectura que van a hacer de la norma, pues van a encontrar un poco más de esto. Entonces, lógicamente, lo que nosotros vamos a encontrarnos es con, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es la resistencia de las vigas rectangulares a tracción? Tengan en cuenta que en este punto usted, voy a dibujarlo aquí rápidamente, por favor, tiene la capacidad
de encontrar los diagramas de momento y de cortante bajo unas solicitaciones específicas. Puede ser simplemente cargas verticales, cargas horizontales, ¿sí? Las que sean. Usted puede hacer por medio de todas estas metodologías, tanto analíticas como metodologías aproximadas, el desarrollo de encontrar los diagramas de momento y cortante para un elemento. Entonces, lo que estaba encontrando usted es un momento externo, un momento externo. O sea, usted conoce estos momentos externos. Y quiero dar claridad por esto, en este punto, porque lo que nosotros tenemos es el momento externo, y el momento externo pues debe ser igual al momento interno, acción y reacción. La pregunta es, profesor, yo ya aprendí a calcular los momentos externos. ¿Cómo calculo los momentos internos de un elemento como esto? Y a estos que nos vamos a enfocar y vamos a revisar y vamos a dedicar estas charlas, que son varias charlas de este tema. Entonces vamos a empezar con esta primera condición. Entonces la primera condición bajo la cual se fundamenta la norma es la condición que nosotros podemos ver aquí, y voy a ampliar un poco esto. Por favor, voy a utilizar estas demostraciones, y estas deducciones están totalmente desarrolladas en sus notas de clase que tienen ya en el grupo. Entonces, si alguien quiere revisar, pues yo voy a utilizar todo esto que es del libro del profesor Segura, a quien le doy todos los créditos sobre esto. Esta notación y estas demostraciones que se hacen son demostraciones que están prácticamente en todos los textos. No entiendo por qué no me permite hacer más grande el dibujo. Ahí está. Listo. Aquí está. Muy bien. Quiero que entendamos muy bien esto antes de empezar con el cientificismo de las matemáticas. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Usted ya tiene cuáles son los momentos externos. Lo que tiene que calcular ahora es ese momento externo, qué momento interno le genera sobre la sección. Y entender bien ese concepto nos lleva precisamente a un diseño adecuado de la estructura. ¿Qué tenemos? Vamos a acordarnos que el concreto es un material que no resiste prácticamente nada a tensión. O sea, vamos a asumir que la tensión la reciben estos elementos. Bueno, permítanme un segundo, que aquí casi olvido algo. Y tenemos que empezar, antes de yo introducirlos en esta deducción, en este cientificismo, los tengo que introducir en unos conceptos que son fundamentales para el desarrollo del curso. Y esos conceptos son los siguientes, por favor. Casi lo olvido, ofrezco disculpas por eso. Entonces, voy a traer de acá. Entonces, vamos a conocer de antemano, de ahora en adelante, ¿sí?, una serie de conceptos que nosotros vamos a trabajar y que los vamos a necesitar durante el desarrollo de todo el curso, por favor, muchachos. Entonces, voy a traer esto como una representación de un elemento compuesto. Por ahora, para nosotros, esto es un elemento compuesto, ¿sí? Un elemento compuesto con una viga que, donde esto, lógicamente, le vamos a llamar su ancho B. Esto le vamos a llamar su altura H, lógicamente. Estos elementos están representándonos las varillas de acero que tiene el elemento, y que en diseño de estructuras de concreto se lo representa como A sub S, ¿sí? O sea, el área de acero, por sus símbolos en inglés. Eso es una notación ya internacional. Ahora bien, este primer parámetro es un parámetro que ustedes van a conocer, que es una distancia que lo vamos a llamar D. Y ese parámetro D es lo que se va a conocer como el peralte efectivo de la viga. ¿Listo? El peralte efectivo es la distancia que hay desde la fibra superior hasta el punto medio del acero. En este caso, el punto medio del acero, pues corresponde a la mitad de las varillas. Pero pueda suceder un caso que yo voy a tener, y nos va a suceder seguramente, que el acero que requiere un elemento estructural no solamente está representado por dos varillas arriba, sino dos varillas
perdón, solamente por 2 varillas, sino por 4 varillas, 2 abajo y 2 arriba. Entonces, profesor, ¿dónde va a estar el D? En ese caso, la respuesta para el D se simboliza como el centroide de estas áreas, 4 varillas, ¿sí? Pero entonces, por ahora, para no volver y no confundirnos, vamos a trabajar este concepto, que el D es el centroide del acero, ¿sí?, que tenemos en el elemento. Ahora bien, vamos a tener también otro concepto que es el recubrimiento del acero. El recubrimiento del acero, pues es la distancia que hay desde el borde desde el borde del acero hasta el borde del elemento. Algunas veces lo llaman R. No tiene una notación específica porque en realidad no es que no sea relevante su notación, sino que no es relevante dentro del desarrollo de las matemáticas que necesitamos para desarrollar la ecuación. Entonces, eso no es relevante. Entonces, esto es simplemente un concepto, ¿sí?, que es el recubrimiento. Ahora bien, dentro del desarrollo de las matemáticas y de las fórmulas que vamos a tener, no es importante esa distancia, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la funcionalidad de la estructura sí es importante. Por eso la norma, los códigos establecen unas condiciones mínimas de recubrimiento. Ya hablaremos más adelante en detalle, pero por ahora les puedo decir que la NCR10 en su título C nos establece las condiciones de recubrimiento que necesitamos para los diferentes tipos de vigas. Por ejemplo, si un elemento estructural reforzado está expuesto a unas condiciones bastante agresivas, pues se va a necesitar un recubrimiento bastante generoso. Ahora bien, si es una casa normal donde no, el acero no va a estar expuesto, o bueno, el elemento estructural no va a estar expuesto a unas condiciones muy agresivas, pues el recubrimiento puede ser menor. Entonces, todos esos valores los aprenderemos a revisar y los aprenderemos a ver en función de lo que vamos a mirar más adelante en el curso. En el curso vamos a ir viendo todas estas cosas y todas estas vainas relacionadas con el elemento. Peralte efectivo, ancho, altura, a su vez. Aquí nos van a hacer un concepto, que es el primer concepto que ustedes tienen que manejar, que se llama el concepto de cuantía. ¿Cuál es el concepto de cuantía? El concepto de cuantía no es otra cosa que, ¿sí?, la cantidad de acero que tiene el elemento dividido entre una área efectiva. Ojo con esto, es la cantidad de acero, ¿sí?, medido en forma transversal entre B por D. B es el ancho y D es el peralte efectivo. Ojo porque este concepto es un concepto fundamental que lo vamos a necesitar, ¿sí? ¿Qué es la cuantía? Es la cantidad de acero entre B por D. Y este concepto es tan importante porque nos va a definir el comportamiento mismo de los elementos estructurales. Muchos de nosotros pensaremos, y en este punto los pongo a reflexionar, ingenieros, y les digo, ¿ustedes creen que más acero es bueno? ¿O ustedes creen que poquito acero es bueno? Vamos a contestar esas preguntas a continuación, viendo el concepto mismo del desarrollo de la fórmula de flexión. Pero quiero que piensen por este momento y digan, hombre, ¿será bueno tener mucho acero en un elemento estructural? ¿O será bueno tener poquito acero? ¿Cómo es ese acero? Bien, entonces conociendo estos conceptos, regreso al libro del profesor Segura, pues para que podamos entender esta deducción. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, vamos a ver, ¿sí?, este elemento, regresando, tenemos el ancho de la viga, tenemos la viga, tenemos el peralte efectivo, miren que el peralte efectivo está representando, ¿sí?, al centroide del acero. Y ahora, si bien viene aquí la discusión, porque tengo que introducirlos directamente y eso es lo que nos lleva cuando hacemos un estudio académico del método elástico, pero aquí nos lleva directamente a introducirnos a ese concepto. ¿Qué es lo que sucede? Esto es teoría de flexión. Recuerde usted de su teoría de flexión, si quiere revise en el canal, está la definición y el capítulo de flexión. Cuando usted hacía flexión, usted definía un factor importante que se llamaba el eje neutro.
¿Y qué era el eje neutro? El eje neutro era un punto en el cual los esfuerzos valen cero. Y cuando teníamos los esfuerzos y teníamos un momento, porque ya teníamos un momento, definíamos que parte de este elemento va a estar a tensión, perdón, parte de ese elemento va a estar a compresión en este caso, y parte de este elemento va a estar a tensión, siendo los esfuerzos como en la teoría, ¿sí?, del curso de mecánica de sólidos, estamos diciendo que el esfuerzo es proporcional a las deformaciones, o sea, la ley de Hooke se cumple, estamos diciendo que esos esfuerzos, ¿sí?, tienen una geometría triangular, o sea, son directamente proporcionales. A medida que me alejo del eje neutro, pues encontrábamos unas deformaciones más grandes. Y de allá salía una expresión que era algo así, mc sobre i. Y decíamos que los esfuerzos dependen de la posición a la cual estoy revisando el elemento. Siendo m, ¿quién? M es el momento externo, que no, generalmente los cursos de mecánica de sólidos no lo daban. La inercia, pues es la inercia con respecto a este eje centroidal, que podríamos calcularla. Y C o Y es la posición a la cual yo quiero evaluar los elementos. Acá es exactamente lo mismo. Lo que sucede es lo siguiente, ingenieros, cuando esto sucede, cuando tenemos la condición elástica, condición que ustedes en los videos anteriores del canal la pueden revisar. Pero lo que sucede es que las normas ya no trabajan bajo esa condición elástica porque las investigaciones recientes han demostrado que en realidad el comportamiento de los esfuerzos en las caras de compresión no cumplen una regla lineal, sino que pueden cumplir cualquier tipo de forma. ¿Cómo evalúo yo el esfuerzo total cuando tengo una condición lineal? Pues una condición lineal no es otra cosa que este bulbo, o bueno, este prisma de presiones, que saco simplemente el volumen de este prisma y encuentro una fuerza equivalente. Algo así como cuando tengo una fuerza distribuida, que lo que hago es sacar el área y esa área me da una fuerza equivalente. En este caso, cuando estamos trabajando el método de falla, ya nosotros estamos en una condición que el material está fuera de la condición elástica. Después de la condición elástica, no se puede decir que la distribución de estos esfuerzos sea una forma lineal. Entonces, para hacer la primera deducción, y eso es importante de que tengan en cuenta la diferencia entre el comportamiento elástico y el comportamiento de la teoría límite de falla. En la teoría límite de falla, empezando que el comportamiento del material no es elástico. No podemos decir que el comportamiento del material, en especial del concreto, es plástico. Pero como sí es de falla, sí podemos decir que el del acero sí es plástico. Entonces, ojo aquí, es importante. En la teoría de falla, y eso es lo que nos está diciendo el profesor Segura, ¿sí?, en esta parte de acá nos está diciendo, el comportamiento del acero en la teoría de falla o en la resistencia última sí es elástico, sí es plástico, o sea, es elastoplástico. O sea, este material va a fluir, el acero, pero es que el concreto no sabemos cómo se comporta. Entonces, pues aquí es donde vinieron muchos investigadores y es que el desarrollo de la teoría elástica, de resistencia última en el concreto es relativamente nueva. Estamos hablando de que tiene menos de 100 años. Entonces, el primer inconveniente que se encontraron, ¿sí?, estos investigadores es, hombre, profesor, entonces, si usted dice que esto no es elástico, ¿cuál es la forma de esta curva? Y ahí es donde empezaron a desarrollar teorías y dijeron, mire, lo único que se puede decir es que este bulbo se puede representar por una forma geométrica, de tal forma que tenga un esfuerzo promedio que que valga 0.85 F'C. Uy, profesor, pero ¿eso de dónde lo sacaron? ¿De debajo de la manga? Literal, pero haciendo investigaciones de laboratorio. De allá fue que sacaron esto. Sacando investigaciones de laboratorio se dieron cuenta que el esfuerzo promedio de esto vale 0.85. Ahora bien, el eje neutro, lógicamente el eje neutro me está definiendo una zona de tensión y una zona de compresión. ¿Cuánto vale esa zona de compresión? Ese es el otro gran problema que se encontraron los investigadores. ¿Cuánto vale?
En la teoría elástica es muy fácil sacar la ubicación del eje neutro. La ubicación del eje neutro corresponde con el centroide de la figura. Ojo con esto, porque acá no. Usted sabe que el centroide es una figura que tiene B y H, el centroide es H medios. Entonces uno está tentado, a pensar de que la altura o el espesor en la cual está el eje neutro, pues sería H medios, que es un error tremendamente grande. No, no sabemos cuánto es la altura de este elemento. Entonces, lo que sí conocemos es, porque es una definición, es un axioma, lo dirían los matemáticos, es un axioma, ¿cuánto mide la altura del peralte efectivo? Pues va a valer D. Entonces, por ahora, los investigadores dijeron, vea, lo que vamos a hacer es que esa altura de esta zona de compresión la vamos a llamar QD. ¿Y quién es QD? Pues QD es la zona de compresión que es D multiplicada por un factor QU que vale menor que 1. ¿Sí? Y ya, no se puede hacer nada más, pero ya vamos a desarrollar y ver qué es lo que nos lleva la teoría. Lógicamente, si este valor es QD, y este valor es un valor que está entre 0, bueno, en realidad no es así, sino en realidad, perdón, debemos ser rigurosos con las matemáticas, debe ser así, perdón, volví a equivocarme, debe ser así, ¿sí? Un valor que está entre 0 y 1, pero no puede ser 0, ni tampoco, digamos, puede ser 1, porque es que 1 significaría que todo esto vale acá, y 0, pues que estaría acá, ¿listo? Y eso no puede ser, matemáticamente no se puede cumplir, que toda la zona de compresión llegue hasta acá, o que la zona de compresión sea una línea, ¿sí? Bueno, ofrezco disculpas, hago la fe de rata. Matemáticamente sí, lo que no puede cumplirse es físicamente. ¿Listo? Físicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que tenemos que saber cuánto vale esta zona de compresión. Pues si esto vale QD, este pedazo por diferencia de segmentos es este menos este pedazo, que es lo que está representando el profesor Segura en su texto. Ahora bien, vamos con algo importante. Lo importante de esto es que los esfuerzos, ojo lo que voy a plantear, los esfuerzos no son una relación lineal, pero la teoría desarrolló que las deformaciones sí cumplen una relación lineal. Ojo con lo que estamos diciendo. Los esfuerzos no cumplen una relación lineal, pero las deformaciones sí. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Está indicando que acá se van a tener las máximas deformaciones del concreto y aquí las máximas deformaciones del acero. Ahora, aquí es donde viene todo el desarrollo de esta teoría, mis respetados ingenieros. Y aquí es donde los ingenieros empezaron a resolver los problemas, porque lo que dijeron los ingenieros es, vea, ¿cuál es la máxima deformación que puede tener acá? Lo único que yo sé en este punto es que si una viga está sometida con un momento en este sentido, en esta parte se va a tener compresiones y en esta parte se van a tener tensiones. Ahora bien, ¿cuánto valen esas deformaciones? Lógicamente, el sentido de ingeniería, no el sentido matemático ni el físico, sino el sentido de ingeniería, nos lleva a que tenemos unas deformaciones que a partir de este momento le vamos a llamar como deformaciones últimas del concreto. Y las investigaciones llegaron, ¿sí?, a encontrar que esos valores de deformaciones unitarias están entre 0,02 y 0,05, tomándose internacionalmente un valor de 0,003. Las deformaciones máximas que, en teoría, para el desarrollo de todo nuestro cientificismo, vamos a utilizar para las matemáticas y las expresiones va a ser 0,003. Y la norma NCR establece que debe tomarse un valor de 0,003. Ahora bien, por otro lado, abajo vamos a tener las deformaciones del acero. Y esas deformaciones del acero, como estamos en una condición, ¿sí?, que prácticamente estamos saliendo de la condición elástica, aquí las tenemos, y estamos teniendo aquí una FY, ¿sí? Pues, y el material
del acero, el material acero, sí es un material que tiene un comportamiento más determinista y que por lo tanto tiene un comportamiento que se puede entender más, pues se puede decir que en esa condición, esta, en la condición límite, no es otra cosa, perdón, no es otra cosa que, no es otra cosa que el esfuerzo del acero dividido el módulo de elasticidad. Tengan en cuenta, respetados ingenieros, que en el curso de concreto armado, hormigón 1, como lo quieran llamar, el esfuerzo no se denota con la letra sigma, se denota con la letra F mayúscula, ¿sí? F mayúscula. Entonces, eso es una notación norteamericana que ya nosotros las adaptamos, es F mayúscula y simplemente lo que está representando es el esfuerzo y Y significa defluencia. Entonces, el esfuerzo de fluencia dividido el módulo de elasticidad del acero. Ahora bien, el módulo de elasticidad del acero es un valor internacional, en realidad todo se conoce. ¿Y cuánto vale ese módulo de elasticidad del acero? Ese módulo de elasticidad del acero es un valor que en Colombia lo tenemos que tomar como 200.000 megapascales y eso es algo que estas empresas que nos proveen esos materiales nos han dicho hasta el cansancio, que el FY, ¿sí? Es el esfuerzo de fluencia. Aquí el profesor Segura lo denota con la letra F minúscula, pero en realidad la notación internacional es la F mayúscula, pero pues vamos a ver cómo nos la traen. Lo vamos a trabajar con F minúscula pues para poder hacer la notación de la deducción de la expresión que vamos a hacer. Entonces, pues nada, lo que sucede es que FY, ¿sí? FY es el esfuerzo de fluencia y E es el módulo de elasticidad. Reitero, los esfuerzos no cumplen una relación lineal, las deformaciones sí, ¿sí? El valor del esfuerzo último del concreto es 0.003. Ahora, la pregunta es, ¿eso qué representa? Representa la deformación última a la cual va a estar el acero, el concreto a compresión, o sea, es este valor. Miren que aquí el profesor Segura nos muestra esto 0.02, pero la norma y los diseños nos dicen que tenemos que tomar como 0.003. Es una notación internacional, porque en realidad estos valores todos aquí, como muestra el profesor Segura en su texto, no todos los concretos fallan al mismo valor, a 0.002. Unos pueden fallar más, otros menos, pero que a nivel de lo que nosotros tenemos que entender, este valor lo vamos a tomar con 0.03. Son valores internacionales que nosotros tenemos que aprender a revisar. Muy bien, en ese orden de ideas, aquí nos está mostrando, ¿sí? ¿Quiénes son cada uno de esos valores? Pues lógicamente tenemos que B y D, pues es la geometría. La geometría es importante. Y es tan importante que nosotros estaremos viendo que una de las partes fundamentales que usted tiene que revisar durante el desarrollo de un proyecto en ingeniería es predimensionar el elemento. Estamos hablando de elementos a flexión. No voy a mencionar directamente vigas, sino flexión. ¿Por qué digo y por qué hago esta observación? Porque a flexión van a trabajar tanto vigas como columnas, como entrepisos, como escaleras. Entonces, eso es una teoría que aplica a todos esos conceptos, a todos esos elementos que mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces, si usted va a diseñar una escalera, usted va a necesitar los conceptos de flexión. Entonces, es esto. Porque muchas veces decimos, no, es que flexión es vigas. No, flexión es todos los elementos que estén bajo esa condición o ese parámetro que es flexión. Entonces, la geometría es importante. En este caso estamos trabajando de una viga, pues para hacer el desarrollo de la expresión. Es una viga que también es un elemento que trabaja flexión. Y el predimensionamiento también lo establece la norma. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién nos dice que es KU? Lo que ya les mencioné, un factor menor que 1 que nos va a indicar la profundidad del eje neutro, ¿sí? Recuerden que la profundidad, el eje neutro es aquella frontera que nos indica lo que nos separa la compresión con la tensión. Ahora bien, esta parte de aquí que estoy indicando, quiero hacer esa observación importante. Usted dirá, vea, profesor, pero en esta parte, ¿sí? También tenemos tensión y de pronto el concreto, esta parte sí la soporta tensión, correcto.
puede tener razón, porque en realidad el concreto sí soporta algo de tensión y lo discutimos en unos videos y en unas charlas anteriores. Pero a nivel del desarrollo de ingeniería, que es lo que nos interesa, vamos a decir que el desarrollo o que la resistencia total del concreto a tensión es nula. Entonces vamos a decir que todo esto no aporta nada a la resistencia del momento, sino que el que aporta, el que está tomando la tensión es específicamente el acero. Muy bien, veamos ahora sí, ¿por qué tengo que presentar esto y mostrarles? Porque esto me parece una muy buena, digamos, demostración de lo que está en la NCR10. ¿Quién es K1? Porque van a aparecer acá en el desarrollo esas expresiones. K1 es un factor que hace promedio los esfuerzos de compresión del concreto. Quiero decirlo de manera respetuosa. ¿De dónde sacaron los investigadores esto? De desarrollos de laboratorio. ¿Sí? Esto no sale de un cientificismo, de una matemática a la que estamos acostumbrados los ingenieros, que si no nos demuestran con matemáticas, no. No, esto salió de una serie de estudios, de ensayos que se estaban haciendo. Ahora bien, dado esas incertidumbres, más adelante nos vamos a encontrar con la metodología, ¿sí? Una metodología más determinística, donde se obvia todo esto, pero se llega a lo mismo que vamos a llegar acá. ¿Quién es K2? Es un factor, ¿sí?, menor que la unidad, que multiplicado por KU, ¿sí?, da la profundidad de aplicación de la resultante. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un elemento como estos, por decirle algo, un elemento, perdón, chamble, perdón, usted tiene una viga, y usted tiene una carga distribuida, ¿listo? A nivel de este punto, usted ya sabe que esto yo lo puedo representar por una carga puntual a una distancia h tercios medida, ¿sí? Medida desde el borde del ángulo recto. La cuestión es que estamos enfrentándonos a un problema donde la geometría de este elemento no la conozco. Hombre, si fuera un elemento rectangular, usted sabe que es la mitad, bueno, que si es un elemento trapezoidal ya hace una combinación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que estamos partiendo de una hipótesis fuertísima donde decimos que no conocemos la geometría de este elemento. Pero sí necesitamos saber necesariamente dónde esta fuerza se va a aplicar. Necesitamos saber. O sea, esta distancia que está aquí, ¿sí? Esta distancia. Entonces, esa distancia, ¿cómo se va a evaluar? Es simplemente, pues, este valor, que ya lo conocemos, que es la zona de compresión, por un factor K2. No sabemos cuánto vale ese K2, no lo sabemos, a este punto no lo sabemos, pero ya vamos tratando de, digámoslo así, desarrollar una serie de elementos con los cuales podemos empezar a trabajar, porque los ingenieros, pues, nosotros necesitamos desarrollar cientificismo para poder aplicar a las teorías. Pues nada, ahora muy bien, ¿cómo calculamos entonces la fuerza? Vamos a calcular la fuerza. Ahora, quiero hacer aquí una claridad en algo importante. Estos elementos están desarrollando unas fuerzas de tensión. Aquí está una fuerza de tensión. Aquí tenemos una fuerza de tensión, que es la que desarrolla el acero. Y este elemento me está desarrollando una fuerza de compresión, ¿sí? Una fuerza de compresión. Como esta condición está en equilibrio y yo conozco en teoría esta distancia, ¿qué es lo que sucede? Como esto está en equilibrio, significa que esta fuerza y esta fuerza son iguales, pero en sentido contrario. Lo que me define, y lo hemos aprendido desde los cursos de estática, lo que me define como un par de fuerzas, un momento, o sea, un par. Y este momento es el que se tiene que equilibrar con las fuerzas externas, que es el que estamos, digamos así, buscando encontrarlo para poderlo encontrar con el momento externo que ya lo tenemos, del análisis estructural. Entonces, muy bien, ¿cómo calculamos esta fuerza? Vamos a empezar, para que podamos tener más claridad, vamos a empezar con la fuerza
de tensión. ¿Cómo encontramos esa fuerza de tensión? Es simplemente para darles claridad en estos elementos. ¿Cómo es esa fuerza de tensión? Pues esa fuerza de tensión, el profesor Segura nos invita una fuerza, si tenemos esfuerzo, que ya dijimos, que el esfuerzo del acero, lo vamos a representar así, si tenemos un esfuerzo es fuerza de tensión sobre el área. ¿Cuál área? Pues el área del acero. Si despejamos de aquí fuerza de tensión, ¿qué me queda? Que la fuerza de tensión no es otra cosa que el área del acero por Fy. Ya hemos encontrado esa fuerza de tensión, que la vamos a llamar última. ¿Por qué, profesor, está colocándole el subíndice TU y no T? ¿Sí? En el método elástico, en los videos que ustedes encuentran en el canal, en algunos ejemplos se representa eso como T y no como T último. Y no como T último. La diferencia es porque cuando trabajamos, ¿sí? Trabajamos estas condiciones, acá estamos trabajando en el método elástico, ¿sí? O sea, estamos en una condición elástica. Aquí estamos trabajando en una filosofía de diseño que es un estado límite último o de falla. Y el estado último límite de falla para el acero es la fluencia. Eso es lo que tenemos que decir. Entonces, pues eso es lo que nos muestra el profesor Segura en esta condición. Ahora bien, del concepto que ya hablamos, del concepto decimos que la cuantía, que es la cantidad de acero dividido B por D, pues simplemente obtenemos que cuál es el acero. La cantidad de acero es la cuantía multiplicada por el área efectiva, que en este caso sería B por D. Al reemplazar este valor de A sub S, pues nos queda la cuantía B por D por Fy. Esa es la expresión que está haciendo y como les digo, en las notas de clase, pues también está totalmente desarrollada. Ahora veamos qué es lo que sucede con la fuerza de concreto. ¿Qué es lo que sucede con la fuerza del concreto? La fuerza de concreto la vamos a encontrar como el prisma de este elemento. No es otra cosa que el prisma de presiones. Si usted tiene, y voy a hacerle aquí claridad en esto, un elemento como esto, un prisma de presiones como esto, ¿sí? Un prisma de presiones como esto. Pues usted sabe que el prisma de presiones es muy fácil. Es esta área por este ancho. Y resuelto el problema, ¿sí? El área por el ancho le da el prisma de presiones y ese es el equivalente a la fuerza en ese elemento. Acá se va a encontrar de una manera similar. ¿Quién es el prisma de presiones? Pues es ¿quién? Es la fuerza, perdón, el esfuerzo, en ese caso el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo, aquí está el esfuerzo, ¿por quién? Por el área, ¿sí? Por el área, que en ese caso sería ¿quién? Este elemento por esta condición, ¿sí? Por este ancho. Eso es lo que está representando esta condición. El CU por, ¿sí? El elemento, o sea, 0.85, que es el esfuerzo promedio, ¿sí? Por KU, ¿sí? Que es el alto del elemento. K1, que nos dice que es el factor que nos va a ayudar, ¿sí? A encontrar el esfuerzo promedio de toda esa sección por B. ¿Listo? Esto es una metodología que en realidad, ¿sí? Que en realidad la estaría considerando como si fuera una metodología rectangular, ¿sí? Pero que está en realidad implícita una serie de factores y de elementos, ¿sí? De factores y de elementos que todavía no los hemos desarrollado, pero que ya vamos a ver qué es lo que sucede. Pues como tenemos un equilibrio, o sea, KU es igual a CU, el profesor Segura nos invita a que igualemos esos dos factores. O sea, 0.85 F'C por KU por K1 por KU por B es igual a esto. Si igualamos esos factores, llegamos a que ese KU, que es la zona de compresión, va a estar dada por esta expresión, ¿sí? Es simplemente igualar la TU igual a la CU, o sea, esta expresión igual a esta expresión, ¿sí? Si nos damos cuenta, esa expresión simplifica el valor de B, que simplifica el valor de B, y el resto queda, o sea que la altura de la zona de compresión,
es igual a ¿quién? ¿O depende de quién? De la cuantía del acero, de la calidad de los materiales y del K1, que dijimos que el K1 no es otra cosa que un factor promedio que lo obtuvieron de laboratorio. Y el profesor en su texto nos aclara eso, ¿sí? Donde la expresión 0.85 F'C corresponde al máximo valor de compresión como resultado de la flexión y magnitud y obedece a la obtención experimental, ¿sí? Tengan muy en cuenta lo que nos dice el profesor en esta expresión. Pues bien, ustedes dirán, pero bueno, profesor, ¿para qué tanta vuelta? La cuestión de que hemos dado tanta vuelta a esto es porque nosotros no queremos encontrar fuerzas, lo que queremos encontrar es el momento que resiste esa sección. Pues el momento que resiste esta sección, pues no es otra cosa que la fuerza por el brazo, porque hemos dicho que esto es un par de fuerzas. ¿Y cómo encontramos las fuerzas de un par? Es la fuerza por el brazo, es la fuerza por el brazo. Entonces tenemos que puede ser la fuerza de compresión por el brazo o la fuerza de tensión por el brazo, ¿sí? Ese es el momento que podemos encontrar. O sea, por cualquiera de estas dos condiciones, pues podemos encontrar el momento. Ahora bien, este momento, a partir de este punto, para no decir a partir de este momento y sonar redundante, este momento, que es el que realmente resiste la sección, se va a conocer como momento nominal. Momento nominal, ¿sí? No es el momento resistente, este es el momento nominal. Este es el momento que nosotros en los videos anteriores miramos y decíamos en las metodologías de falla, decíamos que esto es phi por Rn, ¿sí? Mayor o igual que gamma por Q. Este es el momento nominal, porque estamos apenas hablando del tema de flexión, ese es el momento nominal. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues ya tenemos cuál es el momento nominal. Empecemos a desarrollar un poco más la teoría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a trabajar con el momento nominal, ¿sí? Desde el punto de vista de la fluencia del acero, desde la fluencia del acero. Si desarrollamos eso desde el punto de vista del momento del acero, ¿sí? Permítanme un segundo. ¿Sí? Alguien creo que tiene prendido el micrófono, por favor me ayuda ahí. Si tenemos del momento del acero, pues vamos a tener esto. El momento nominal es igual a la fuerza del acero por el brazo. ¿Y quién es el brazo? D menos, vamos a ver, en esta parte. ¿Quién es el brazo? Es importante que lo aclaremos en este punto. Es importante que lo aclaremos en este punto. Esto, aquí. Este es el brazo, ¿sí? ¿Cuánto vale el brazo? Porque es que a veces nosotros los ingenieros nos confundimos en la diferencia de segmentos. Todo este pedazo vale D. Todo este pedazo vale D. Este pedazo. Se ha dicho que la ubicación de la fuerza de compresión va a ser igual a este pedazo multiplicado por un factor K2, que nos habían dicho la literatura que ese factor K2, ¿sí? Que ese factor K2 es el que se multiplica por el KU por D para dar la ubicación de la fuerza de compresión. Entonces, ¿cuánto vale este brazo? Este brazo vale este pedazo menos este segmento, y eso es lo que está representando aquí, D menos K2 por KU por D, que es lo que nos está mostrando el profesor, ¿sí? En su texto, ¿sí? Perdón, el profesor en su texto, que es acá, ¿sí? Que es aquí. D menos K2 por KU por D. Recuerden que el K2 y el K1 son factores que por ahora son elementos que se han obtenido de manera experimental.
Lo único que tenemos claro en esta expresión es este factor, el K1, el KU, que lo hemos deducido de un equilibrio. Ahora bien, quiero ser enfático en este punto porque aquí es importante conocer algo fundamental. Vamos a llamar una condición de equilibrio o una condición balanceada cuando precisamente tenemos esa condición, cuando el concreto falla al momento que falla el acero. Entonces, por favor, expliquemos qué significa eso. Significa, y que lo vamos a llamar como condición balanceada, significa que hay un punto, un instante en el cual el acero va a fluir y el concreto va a fallar. ¿El concreto cómo falla? El concreto falla bajo una condición explosiva. O sea, él explota. Como hemos visto en los ensayos de concretos, de cilindros de concreto, él falla. ¿Bajo qué condición falla? Bajo una deformación última de punto 003. Y eso es una condición fundamental. Tengan en cuenta que cuando estén estudiando eso, estamos trabajando esa condición, ¿sí? Muy bien. En ese orden de ideas, pues podemos decir, ¿sí? Que cuánto vale la tensión última. Voy a deducir aquí eso. ¿Cuánto vale la tensión última? Ya se ha dicho, aquí está, que vale ρ por B por D por FY por D menos K2 por K último. ¿Y K último quién es? De la condición de equilibrio. ρ por FY sobre 0.85 F'C por K1. ¿Sí? Entonces, miren lo que, perdón, discúlpeme, tengo aquí un error, ofrezco disculpas, es Mn. O sea, ya encontramos una expresión para el momento nominal resistente, y que es la que el profesor nos muestra acá. ¿Sí? Es la que nos muestra acá, es esta. ¿Sí? Es esta expresión. ¿Listo? Es esta expresión. Bueno, me faltó, disculpen, es el D. Pues en ese orden de ideas, obtenemos, sacamos factor común, ¿sí? Somos factor común. Este D con este factor común de acá se me vuelve D al cuadrado. El B es el B que se tiene acá. Esta es la cuantía, esta es la calidad del acero. Y nos queda, él nos reorganiza este factor así, como K2.85, K1, ¿sí? Rho por Fy sobre F'C. Entonces, miren lo que está pasando. Lo que está pasando es que nos dicen, y esto es una deducción, pero yo sé que a algunos los inquieta eso porque estarán pensando en este punto de que eso es mucho, mucho laboratorio, pero no. Más adelante vamos a ver algo donde nos salimos de laboratorio para meternos un poco más en lo teórico. Y nos dice que por ahora en lo que estamos trabajando nos está diciendo que ese momento nominal lo podemos representar así, que este valor se va a llamar M, ¿sí? Se va a llamar M, y cuya evaluación experimental vale 0.59. Tranquilos. Yo sé que muchos están pensando ahorita que no, pero eso todo es experimental. No, ya vamos a ver más adelante que eso no es tan experimental. Pero la primera expresión, y que es la expresión que trabaja la NCR10 en sus cosas, nos dice que el momento nominal que resiste una sección es igual ¿a quién? A la cuantía por la calidad del acero y del concreto y su geometría. Y eso era el objetivo de encontrar y el objetivo de esta charla, que es encontrar, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia, ¿sí? De una sección? ¿Cuál es la resistencia de una sección, ¿sí? Que está constituida por acero, concreto, y que tiene una cantidad definida de acero. Entonces la pregunta aquí que viene, que es muy importante en este punto es, ¿de qué depende? De los materiales y de la geometría. ¿Sí? A esto se lo multiplica por un factor de reducción
que ya vamos a ver más adelante en próximos videos, y esto es lo que se conoce como la resistencia última. ¿Pero qué? A flexión. Y esta es la expresión que trabaja la NSR10 y el ACI 318 en su versión 19 para encontrar la resistencia de un elemento. Es importante tener en cuenta el desarrollo mismo de la expresión, pues para poder llegar. Más adelante, inmediatamente a continuación, ¿sí? Vamos a discutir unas condiciones, y vamos a encontrar y vamos a desarrollar un método que se llama el método del profesor Whitney, desarrollado creo que en la Universidad de Chicago, Illinois, donde el profesor, desde el punto de vista matemático, como nos gusta a nosotros los ingenieros desarrollar, encuentra la misma deducción de la ecuación, encuentra la misma deducción, perdón, encuentra la misma expresión, pero desde un punto de vista matemático. Usted diciendo, entonces hemos salido del laboratorio y lo que nos dio en laboratorio sí es lo que nos está dando la teoría. Entonces, tengan en cuenta que el desarrollo de esta ecuación es fundamental para poder encontrar la resistencia de la sección que conforma tanto el concreto como el acero. En la próxima clase vamos a deducir algunas otras cosas.